originario de Empalme, Sonora. Allá viví prácticamente mi niñez, mi adolescencia y una parte de mi juventud. Estudié físico-matemáticas sin terminar en la Universidad de Sonora y luego me incorporé a la lucha política plenamente, primero sin dejar los estudios todavía en movimientos sociales en el Valle de Guaymas, en Palme, ayudando a jornaleros agrícolas y a distintos movimientos que estuvieron ahí desenvolviéndose en ese momento. Y luego después agarramos el camino de incorporarnos a la lucha armada allá, rayando los apenas 20 años, y nos incorporamos en esta ruta a conformar lo que allá le llamamos las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución, un nombre muy pomposo, pero pues era nuestra idea, nuestra ilusión. Y en esa ruta pues, tuve que dejar yo mis estudios universitarios, me separé de la casa y nos incorporamos a diversas actividades hasta que finalmente fui a parar a Culiacán, Sinaloa, y allí preparamos junto con otros compañeros, amigos que ya andaban en la guerrilla, a la Liga Comunista 23 de septiembre, que fue la organización guerrillera más importante de las que existieron en aquel entonces. Y como parte de eso, pues organizamos lo que se le llamó después el asalto al cielo, una gran movilización con la incorporación de obreros agrícolas, de la construcción, universitarios, etcétera, el 16 de enero de 1974, cuando yo iba apenas a cumplir 21 años de edad. Y pues fue algo que llamó la atención en todo el país porque fue un ensayo de insurrección, como le llamamos, así lo considero, y que era lo que proclamaba la Liga Comunista 23 de septiembre, de la incorporación de los líderes de las masas, decíamos, a la lucha política y a la lucha guerrillera. Sí, bueno, efectivamente, cuando ya estábamos incorporados a la actividad de la organización guerrillera, todavía no se conformaba la Liga 23 de septiembre, sino que nosotros vinimos a vivir a la Ciudad de México hacia finales del 71, y luego allí llegamos a 4 compañeros, entre ellos un hermano mío, Francisco, a vivir a la colonia Portales, allí en la calle de Ajusco y Popocatépetl, la esquina ahí. Y veníamos con la idea de irnos a un ejercicio de entrenamiento guerrillero en la Selva Lacandona, con otros compañeros de un grupo que se llamaba el Frente Urbano Zapatista y que hacía algunas semanas, meses, había hecho un secuestro al entonces director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Julio Hirschfeld Almada, y a ellos, bueno, lograron rescate de varios millones de pesos de aquel entonces, por su liberación, pero luego dieron con ellos la policía política, y uno de los que formaba parte del FUS, del Frente Urbano Zapatista, nos había ayudado a conseguir el departamento donde vivíamos, ahí en la colonia Portales, y nos terminaron delatando, y ahí nos llegó la policía, la Dirección Federal de Seguridad de aquel entonces, varios carros llegaron, y nos dimos cuenta, porque estábamos pendientes, porque ya nos habíamos enterado de que había habido problemas y que habían detenido a algunos. Y entonces, en esa pretensión de evitar ser detenidos, pues dijimos, lo mejor será brincarnos por una azotea
a un edificio contiguo, estaba más pequeño, y salir por otra calle. Finalmente, en la desesperación, vamos a decirlo así, o en la prisa por a ver si les ganábamos a los policías la salida por la calle que daba hacia el frente de la avenida Popocatépetl, eh, bajamos corriendo por las escaleras y llegando a la mera puerta, ahí vimos que se eh, presentaron eh, dos, tres policías corpulentos y ¿a dónde van? ¡Alto! Y entonces el que iba por delante de nosotros era mi hermano Francisco y luego lo agarraron y yo saqué la pistola y todos lo sacamos la pistola que llevábamos para apuntarles y se hicieron a un lado, pero ya se lo llevaron a él. Y entonces terminamos brincándonos otra vez por la azotea al subir al techo ya del edificio y escapamos por ahí. En la confusión ellos mismos, que habían dejado carros por ahí cerca de otras calles, pues se juntaron allí sobre la salida del edificio en Popocatépetl y dejaron descuidadas las otras áreas y por ahí nosotros logramos salirnos, no nos identificaban facialmente, entonces esa fue mi primera escaramuza así de esas características con la policía. Bueno, yo era parte en aquel entonces le llamábamos una célula, que es un comando de tres compañeros que logramos además darnos cita junto con otros activistas de ahí de la Liga 23 de septiembre en Culiacán para ir justamente a ese día 16 de enero a las instalaciones donde estaban la construcción de la unidad del Infonavit y donde ya teníamos nosotros pues trabajo adelantado de eh, trabajadores de la construcción que estaban dispuestos a incorporarse con nosotros, a hacer actividades y llegamos ahí una brigada amplia de compañeros dirigidos por nosotros y allí los llamamos a que hicieran, que dejaran de trabajar, que se unieran con nosotros, que nos siguieran y empezamos a secuestrar allí automóviles, carros, camionetas de la entonces Secretaría de Obras del Gobierno Federal y para que nos subiéramos y de ahí saliéramos. Recuerdo que incluso había un ingeniero que iba a cargo de una de las camionetas de esas de la Scope en aquel entonces eh, y que no quería dar las llaves. Entonces le dije, ábranle el cofre y échenle una bomba molotov ahí para que se diga, aquí están las llaves. Bueno, entonces, y así fue como nos hicimos de camionetas, de carros y decenas de obreros de la construcción eh, se detuvieron sus trabajos, se subieron a las camionetas y nos siguieron a en, cruzando allí estaba la carretera internacional a la salida hacia el norte, hacia Nogales, pues hacia Sonora, ahí en Culiacán, pegadito al puente de Paso Internacional, pero enfrente estaba la cervecería Pacífico y allí fuimos, nos acercamos, cruzamos, nos acercamos y allí se desarmó al guardia y en la idea de ver si podíamos entrar, pero ya no se pudo. Y de ahí se dijo, vamos acá al puente internacional. Y nos fuimos para allá, ahí pues ahora sí que se tomaron por asalto los recursos que tenían ahí, los que estaban cobrando, y, 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 y dejamos pasar carros y les dijimos en la arenga revolucionaria y queremos ayudar a la gente, pasen sin cobro alguno y de ahí a unos cuantos metros, quizás 100,
Eh, ya rumbo a Culiacán, ya lo teníamos detectado, un banco de armas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, así se llamaba en aquel entonces, y que estaba custodiado por un policía. Llegamos y lo sorprendimos y sabíamos que ahí había los viejos mosquetones que después han evolucionado hasta ser los M1, M12 y demás, calibre 7,62 milímetros. Y entonces ahí la gente, los obreros de la construcción se metieron y tomaron en sus manos las armas, todo lo que había, cartuchos, etcétera, y ya nos regresamos a las camionetas en la pretensión, supuestamente, de ir hacia el centro de Culiacán para ver si íbamos a asaltar bancos o no, o para ver qué hacíamos. Entonces, ya cuando salimos de ahí, se dijo, a ver, ya el ejército y la policía tiene copado el centro de Culiacán, es lo que nos estamos informando, y lo mejor es irnos a llevar propaganda, el mensaje a los pueblos del Valle de Culiacán. Y por ahí nos fuimos, entonces ya no pasó nada más en realidad después de eso. Lo cierto es que sí, nos estaban esperando ahí en el centro de Culiacán, a las afueras de los bancos, para ver de qué manera nos sorprendían y nos agarraban. Fue el momento que terminó marcando prácticamente mi vida en lo sucesivo. Eh, y que efectivamente ahí me dieron un balazo en la boca en medio de una balacera, pretendiendo matarme, no lo lograron. Luego después ya en la Cruz Roja de Culiacán, pues me pidieron datos de cómo localizaban a mi familia, yo les di datos falsos y no les quise decir nada más. Después de lo cual pues dijeron, déjenlo al cabo que se va a morir. Y yo ya había decidido que no me iba a morir porque no me habían dañado órganos vitales. Entonces dije, pues no, no voy a permitir que me dejen morir. Y ya les di datos para que pues, ubicaran, que localizaran a mi familia en Empalme. Y yo sabía que si mi mamá llegaba ahí a verme al hospital, ella no me iba a dejar morir en manos de estos desalmados. Y ya estando ahí en el hospital, al otro día de este zafarrancho, pues me se presentó ahí un grupo de agentes de la Dirección Federal de Seguridad que además pues se presentaron o así los identifiqué, y al frente de ellos iban a Nazararo, que yo sí visualmente lo identificaba. Y entonces él me dijo, a ver, ya, ¿cómo te llamas? ¿En qué grupo perteneces? Ya lo sabían todos ellos. Al de las FAN, de las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución, y me vine acá junto con compañeros a conformar la 23 de septiembre. Ok, y entonces pues, se me quedó mirando, y los demás policías que iban con él, 3 o 4 de los agentes, lo miraron y le preguntaron, ¿algo más? Le pregunta algo más, jefe. No, al cabo que se va a morir este cabrón. Entonces, en realidad nunca pensaron, yo creo que iba yo a sobrevivir. ¿No? En esas, en ese tiempo andaba yo cumpliendo mis 21 años apenas, ¿no? Pero bueno, así se dio esa situación. Y bueno, yo después, cuando supe que otros compañeros que habían pasado por el campo militar, por la zona militar de Culiacán, porque ahí se los llevaba y ahí iba Nazararo a interrogarlos directamente, y les agarraba los testículos él con sus manos así desnudos y les decía, eres muy huevoncito, ¿verdad? A ver si aguantas esto, cabrón. Y entonces a sacarle más información, y los agarraron a garrotazos, en fin. Me enteré yo después de eso ya en la cárcel y dije, a mí
pues no me interrogaron porque ya me habían hecho lo que podían hacer conmigo. Si me hubieran, ahora sí que torturado, me hubieran matado seguramente. Mm, con todo lo que estaba pasando cuando a nosotros nos ubicaron de nueva cuenta en una casa donde estábamos y que fue de ahí que salimos por la ribera del río Culiacán, rumbo a Culiacán para pues, buscar contactos ahí y ver dónde nos acomodábamos. Eh, para ese entonces ya teníamos información de compañeros de otros estados de la República que habían venido participando en la Liga Comunista 23 de septiembre, que estaban ya con documentos muy avanzados, con reflexiones muy hechas, en el sentido de decir, este no es el camino, hay que reconocer que nos equivocamos, pero hay que juntarnos los que hemos estado en esto con convicciones revolucionarias para decidir qué es lo que sigue. Y fue ahí que por diversos contactos, porque era muy complicado lograr los contactos en esas condiciones, además había persecución política ya sobre varios de nosotros, los que habíamos salido de la cárcel y no habíamos regresado a firmar, eh, y otros que ya eran ubicados, perseguidos de Monterrey, de Chihuahua, de varios estados de la República, de la Ciudad de México, y total que se armó la posibilidad de que nos reuniéramos representantes de los distintos grupos vertientes de la liga en una cueva que ya tenían identificada con condiciones así de poder estar allí reunidos. Nos fuimos varios días con todo lo necesario, aprovisionamiento, etcétera. Eh, y era finales del mes de agosto del 76, era al otro día, el 1 de agosto, digo, de septiembre, Echeverría iba a dar su último informe, eh, y entonces allí fue cuando dijimos, a ver, hicimos un recuento, lo que le había pasado a cada grupo, a cada dirigente, a cada vertiente, y ahí mismo todos llegamos a la conclusión de que efectivamente el camino de las armas no era el que iba a permitir que lográramos un cambio como el que queríamos en el país, sin dejar a un lado todo el bagaje teórico ideológico, sino sobre todo la estrategia de la lucha, de decir, así como decidimos hace varios años, cada quien a su manera, decir, es por la vía de las armas por donde hay que lograr el cambio revolucionario, y que llevó a que nos separáramos de las familias, ahora era, pues al revés, era otra vez un quiebre, un reconocimiento de que aquello en lo que, como en mi caso y los de otros compañeros, nos habíamos jugado la vida, decir, nos equivocamos. No fue sencillo, fue, yo diría que el paso, ahora sí que más valeroso y más valioso de quienes habíamos apostado las armas para decir, hasta aquí llegamos y hay que deponer las armas. E incluso había compañeros que decían, es que yo sin arma, ¿cómo no entiendo cómo podría moverme? Porque ya se había hecho una costumbre de andar armado, ¿no? Entonces, eh, y, y ahí fue cuando dijimos, por aquí no, ahora necesitamos ir por acá, hay que integrarnos al movimiento cívico, político, eh, democrático, como se pueda. Eh, había una efervescencia cívico-popular, eh, sindical, particularmente en el Valle de México. Dijo, vamos a ir haciendo trabajo, como decíamos, trabajo de masas, es decir, ellos con dirigentes metidos en el movimiento sindical, el movimiento popular, en movimientos universitarios, en movimiento por la presentación de los desaparecidos, ahí también que en aquel entonces ya empezaba a perfilarse como un movimiento importante,
pues fue que tomamos esa decisión. Y ya bajamos de la cueva el 1 de septiembre de 1976 con la convicción de que habíamos tomado grandes decisiones. Éramos 10, 12 compañeros de distintas partes del país que hicimos ese cónclave, después le llamamos el congreso que hicimos, pero bueno, éramos eso en aquel entonces. Ay, estamos moviéndonos en el seno de un escenario muy complejo, muy complicado, con una gran confusión sobre por dónde y cómo caminar y con quiénes, convencidos, eso sí, quienes venimos de esta izquierda democrática tan diversa, igualmente tan plural en sus orígenes y en su composición, cuando se conforma formalmente el PRD en 1989 con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, mm, pero que todo el mundo identificaba que éramos un movimiento que se identificaba más con los postulados de lo que en aquel entonces podríamos llamarle la izquierda en nuestro país. Y después muchísimas vicisitudes de por medio, hasta llegar justamente en el momento en que López Obrador, que fue dirigente nacional del PRD, que fue gracias al registro del PRD y a sus alianzas con otros partidos que se identificaban de izquierda como el PT, que llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y luego ya después se metió a la lucha por la presidencia. Cuando él decide, después de las elecciones presidenciales del 2012, irse ya abiertamente a formar Morena, a buscar su legalización como registro de partido político nacional, pues se lleva a una parte muy importante de liderazgos y de militantes del PRD y quiebra en ese sentido al PRD de una manera muy grande. Yo creo que fue la decisión más grande que el PRD logró tener. López Obrador divide a lo que venía siendo el principal partido de la izquierda para formar Morena. Y luego después ya decidimos no caminar con él, quienes nos habíamos quedado en el PRD. Y él, al frente de Morena, pues empieza a abrirse camino con postulados que ya nosotros desde el PRD, yo entre ellos, claramente identificamos que eran de un autoritarismo muy acendrado, de una visión demasiado excluyente respecto de quienes no pensaban ni estaban de acuerdo con él. Y entonces, por lo tanto, pues nosotros ya no cabíamos en aquel entonces. Todavía debo decirlo que con miras al 2018 se planteó la conveniencia de la posibilidad de formar un amplio bloque aliancista junto con López Obrador. Y López Obrador claramente dijo, con el PRD ni a la esquina, literalmente. ¿Qué es hoy Morena? Morena, por todas las políticas que está impulsando, la militarización, y todos los recortes que en general ha venido haciendo, su política de exclusión de la pluralidad política, el desmantelamiento de todos los órganos institucionales que permitieron un control social sobre los gobiernos que en los últimos sexenios se habían ido configurando. Eso de ninguna manera es izquierda. La idea de utilizar los programas sociales con fines electorales para que la gente vaya a votar por ellos. Vamos, todo eso fue contra lo que luchamos cuando estábamos en las oposiciones más actuales, diputados y senadores de Morena, cuando estaban en el PRD y cuando estábamos votando contra las políticas del PRI en su momento como partido gobernante.
Nunca dijeron no a la eh, formación, por ejemplo, del INAI, de la Comisión de Derechos Humanos, de todo lo que hoy son los órganos, bueno, ya eran los órganos constitucionales autónomos para abajo y siempre en contra de la militarización para incorporarlos a la lucha contra la inseguridad. Y ya se les olvidó todo eso. Entonces, a ver, esos sí eran postulados de una izquierda democrática. ¿Dónde estamos ahora? Por eso hablo yo de una gran confusión, porque mucha gente sigue pensando que lo que hoy está en el gobierno es izquierda. Eh, y el PRD, hay que reconocerlo también, en el curso de los últimos años y particularmente en estas elecciones últimas del 2024, terminamos desdibujándonos sin dejarle claro a la gente qué era lo que representábamos, qué queríamos decir con que el PRD es una izquierda socialdemócrata. Y nuestro discurso se confundió con el del PAN y el del PRI en las campañas y por eso se llevó finalmente a la pérdida, lamentablemente, del Registro Nacional del PRD. Yo creo que a estas alturas a la gente, a la mayoría de la gente, no le interesa tanto que si eres de izquierda, que si eres de centro, que si eres de derecha. Lo que le interesa es qué le ofreces para atender los problemas del país y resolverlos y que le beneficien a ella. Nuestro discurso de defensa de la democracia, de defensa del INE, de defensa de la división de poderes, de todo esto que es parte de un necesario programa democrático, la gente lo desdeñó porque creyó que debía continuar el proyecto que empezó López Obrador en el gobierno pasado, porque le estaba dando dinero, le estaba dando programas sociales, lo sentía en la bolsa, y aunque tuviera un conjunto de problemas en el sistema de salud, sin medicamentos, con un montón de problemas en la inseguridad en distintas partes del país, dicen, no, mientras yo tenga mi dinero en la bolsa, pues yo veo cómo le hago para resolverlo. El país siempre ha estado mal y ahora también, pero ahora solo que ahora estoy recibiendo dinero y aquí lo traigo en la bolsa y antes no me llegaba, es que se lo chingaban los que gobernaban y esa es la lógica sencilla de millones de personas y por eso apostaron por eso por ahí. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza de ellos en el momento actual? Pues es la gran pregunta. Ahí no hay respuestas únicas, claras ni contundentes. Hay el anuncio de la creación posible de nuevos partidos, pero yo creo que todavía falta mucho por serenarse en el escenario político del país y tener claro por dónde caminar y con quiénes y cómo. Cómo hablarle a la gente, a quién queremos representar nosotros en el momento actual, un nuevo partido, que sí queremos, sentimos que es necesario absolutamente un nuevo partido que se alce como opción frente a lo que está pasando con un claro contenido democrático y de compromiso social, eso sí. Le podemos llamar o no de izquierda o de centro progresista, como quiera que sea, pero dejando claro que sí somos y queremos ser una opción frente al autoritarismo, a la exclusión, a esta manera de gobernar de estos talibanes en el poder, eh, que están, la verdad, deshaciendo el país. Y el país se sigue pudriendo en la inseguridad. Estados enteros de la República, que particularmente, por ejemplo, Sinaloa, están secuestrados por las bandas criminales. Y entonces, a ver, frente a eso, pues no podemos quedarnos cruzados de brazos. Yo, aún a mis más de 70 años de edad y más de 50 en la lucha, yo no estoy dispuesto a bajar los brazos. Sí, ayudar a que otros encabecen, a que otros agarren la batuta, pero no quedarnos pasivos.